Buenos días, hermanos, que el Señor me los bendiga una vez más. Aquí en vivo, en directo, una vez más desde mi casa. Saludos de mi familia a ustedes. Espero que todos se encuentren bien. Aquí extrañándolos, extrañando allá a Yaca Valley. Saludos a toda la familia, a todos los que nos están viendo, Pastor Alfredo. Bendiciones a todos. Seguimos orando. Y bienvenidos una vez más a nuestro estudio aquí por esta vía que es Facebook Live. Pero les quiero acordar una vez más que el domingo que viene vamos a estar en la iglesia, ¿verdad? Teniendo el servicio en vivo. Así es que los invito a todos, traigan amigos. Yo sé que está un poco difícil ahorita con todo, pero necesitamos estar todos juntos, necesitamos estar orando, necesitamos estar alabando a nuestro Señor. No tenemos que temer, sí tenemos que ser precavidos, ¿no? Tomar esas precauciones, pero necesitamos, ¿no? Como iglesia, más que nunca ahorita estar juntos, estar orando y estar alabando, ¿verdad? Estar orando por esta nación, ¿verdad? Por lo que está pasando con la presidencia, con lo que está pasando con este virus, ¿verdad? Porque solo Jesús, ¿verdad? Puede hacer la diferencia en el mundo, pero también en nosotros, ¿no? Que ya nosotros no somos de este mundo, ¿verdad? Le pertenecemos a Él y eso nos da, gloria a Dios, ¿verdad? Por eso, que nos da paz, nos da paz. Así es que los invito a todos. Tenemos servicios en inglés a las 9. Así es que si tienes amigos que hablan inglés, pues gloria a Dios, invítalos, ¿no? A que lleguen para que vean que la única esperanza es en Jesús. Amén. Y que hay esperanza en Jesús, que hay paz en Jesús. Servicios a las 9, servicios a las 11. Y los miércoles también vía Facebook. Los miércoles a las 7, el pastor Alfredo, gloria a Dios por su recuperación. Está poco a poco, pero sigan orando por él, por sus mensajes que él está dando, ¿verdad? Y esperemos que muy pronto va a estar recuperado, dará al total al 100% y va a poder dar estas enseñanzas. ¿Verdad? Pero sigamos orando por él, sigamos, muy importante, ¿no? Que sigamos orando, que mantengamos esa unidad, ah, que no nos desanimemos, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere el enemigo, ¿no? Si nos desanimamos, ya estuvo, ¿verdad? Pero necesitamos animarnos los unos a los otros. Y eso es muy importante, ¿no? Y por eso estamos aquí. Ah, y creo que el estudio de hoy nos va a ayudar en cuanto a todo eso, ¿no? Especialmente ahora. Estamos en Primera de Pedro. Hemos estado comenzamos el libro de Primera de Pedro, que es la palabra del Señor, ¿no? Siempre nos anima, siempre nos exhorta, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, porque lo necesitamos, especialmente en estos tiempos, ¿no? Y que ya se va a acabar el año, ya se va a acabar, bueno, ya se acabó, ya podemos decir, ¿no? Pero ahorita que entramos en las fiestas, ¿no? En Navidad, empecemos a recordar, ¿no? ¿Por qué celebramos Navidad, ¿verdad? ¿Y qué significa? Es que pongamos, ¿no? Preparar nuestros corazones. Preparemos nuestros corazones en lo que significa Navidad y lo que eso representa para nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? Y no nos dejemos llevar una vez más, atrapar por los regalos y por todo lo demás, sino que de veras, ¿no? Comencemos a meditar en lo que realmente es Navidad y lo que significa para nosotros, ¿no? Y el gozo, la esperanza, ¿verdad? El gozo que eso ha traído a nosotros. Así es que, y voy a dar algunos estudios sobre eso, ¿verdad? Lo que significa la Navidad y gloria a Dios por eso, ¿no? Así es que pongámonos en el espíritu, ¿no? De navideño, y que eso traiga paz a nuestros corazones, que quite el enfoque de todo lo que está pasando allá afuera, ¿no? Pero vamos a orar y vamos a poner este estudio en las manos del Señor, que Él hable a nuestros corazones, pónganse cómodos ahí en sus hogares, así es que oremos. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por este día, porque nos permites, Padre bendito, nos permites, Señor, poder venir y reunirnos, Padre bendito, y estudiar tu palabra, Señor. Danos ese deseo, Padre, de, de estar siempre en tus negocios, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, nos redarguya a siempre, Padre, estar buscándote a ti, Señor. A estar en tus cosas, Padre bendito, estar en tu palabra, Señor.
a estar orando, Señor, estar en comunicación contigo, Padre bendito, como tus hijos, Padre, eso es lo que debemos estar haciendo, Señor, en estos momentos, Padre. Y nada más quiero animar a todos, Padre, a, a que sigamos adelante, Señor. No nos desanimemos, Padre bendito, que tú sigues estando en control, Señor. Y que permites, y que nada pase en nuestras vidas sin que tú lo permitas, Señor. Y que no nos vas a dar más de lo que no podamos soportar, Padre bendito. Y que eso traiga paz. Ese conocimiento traiga paz a nuestros corazones, Señor. Y que el estudio de hoy también, Padre, fundamente todo eso en nosotros, Padre. Que una vez más nos recuerde de quiénes somos, Padre. Y lo que nos está tratando de decir Pedro aquí, Señor. Así es que ayúdenos, ponemos este estudio en tus manos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Así es que primera de Pedro. Vamos a estar en el primera de Pedro, y vamos, capítulo 2, y del versículo 1 al 8, que tal vez vamos a llegar al 4 nada más, pero primera de Pedro 2, capítulo 1. Pero quiero comenzar dando un resumen, porque parece que ya que estuvimos aquí hace mucho tiempo. Así es que quiero dar un resumen, ¿no? Así es que Pedro, ¿verdad? Pedro les está hablando a estos exiliados, cristianos exiliados, ¿verdad? No están en su tierra, sino son extranjeros. Y obviamente están siendo perseguidos, ¿verdad? Muchos de ellos han perdido su vida, muchos de ellos la van a perder. ah, Así es que no les está yendo muy bien, ¿no? Y Pedro les escribe para animarlos, ¿verdad? Ah, para exhortarlos, ¿verdad? A que le echen ganas, a que sigan adelante. Y así es que comienza, ¿verdad? Y dos cosas que él, en los primeros 13 versículos de Primera de Pedro nos dice, ¿verdad? Si tú quieres los dos temas que él va a ampliar en el resto de la carta, que viene siendo, ¿verdad? Que ahora, porque hemos nacido de nuevo, ¿no? Tenemos una nueva esperanza. Porque hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva esperanza, tenemos una nueva identidad y que pertenecemos a una nueva familia, ¿no? A la familia de Cristo, ¿no? Así es que Él comienza diciéndonos eso, ¿verdad? Ah, y como dice en el versículo 3, capítulo 1, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesús Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Es que muy, muy importante, ¿no? Que Él los lleva una vez más. ¿A quién? A Jesús, que Él es nuestra esperanza y por lo que Él hizo, ¿verdad? Él hizo en esa cruz, que Él murió, ¿verdad? Fue sepultado y luego resucitó. Dice, vean a la tumba vacía, dice, que esa es nuestra esperanza. Por eso tenemos esperanza. Hemos sido renacidos por lo que Él hizo, ¿verdad? Y les está animando a ellos, diciéndoles que están pasando por estos problemas, ¿verdad? Han perdido tal vez sus casas, sus trabajos, no tienen con qué vivir. Y les está diciendo esta esperanza, ¿verdad? Así es que, primero, porque han nacido de nuevo, tienen una nueva esperanza, ¿verdad? Una nueva identidad, pertenecen a una nueva familia ahora. Son extranjeros, ¿verdad? En una tierra, que no es la de ustedes. Pero dice, ustedes pertenecen a esta familia, ¿verdad? Y esto es lo que significa, ¿verdad? Y esto es lo que significa. Y creo que nos podemos identificar, ¿no? Nosotros nos sentimos así, no extranjeros. Nos sentimos que no pertenecemos aquí. Y de hecho, pues somos ciudadanos de dónde? De allá arriba, ¿no? De allá arriba. Y que tenemos, así es que Pedro nos invita, ¿no? A igual que a estos cristianos a los que él les estaba escribiendo, a que regresemos y volvamos a ver a la cruz, a la tumba vacía, ¿verdad? Para agarrar nuestras fuerzas. Y nos recuerda que hemos nacido de nuevo, que tenemos una nueva esperanza, que tenemos nueva identidad, una nueva familia. Pero también, ¿verdad? Esto significa, ¿verdad? Que porque hemos nacido de nuevo y todo lo que acaba de hablar ahorita, ¿verdad? Es que vamos a sufrir, ¿verdad? Va a haber sufrimiento. Así es que una nueva identidad, pero también va a haber, ¿qué? Sufrimiento, ¿verdad? Va a haber sufrimiento, ¿verdad? Pero Él nos va a decir, ¿verdad? Él nos va a decir que el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento, dice, es un fuego purificador que puede profundizar nuestra fe, dice. Así
es que el sufrimiento tiene su propósito. El sufrimiento tiene su propósito, dice, ¿verdad? Y es para ayudarnos, ¿verdad? Como dice en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, que dice va a ser sometida a prueba vuestra fe. ¿Y sabes qué es? Creo que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Con lo del virus. Nuestra fe, ¿verdad? Está siendo aprobada, ¿verdad? Y sigue diciendo, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús. Así es que pertenecemos a una nueva familia, tenemos una nueva identidad, una nueva esperanza, pero eso quiere decir que va a haber sufrimiento, pero dice sufrimiento tiene su propósito. Sufrimiento tiene su propósito. Así es que agarremos fuerza, ¿no? Agarremos fuerza en todo lo que está pasando, ¿no? Y luego, así es que, como nos está hablando, ¿verdad? De una nueva esperanza, una nueva identidad, una nueva familia, ¿verdad? Nos va a dar imágenes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos va a dar referencias del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se aplican ahora, ¿a quién? A los cristianos gentiles, ¿verdad? Y, y estas referencias, como ahí en el versículo 13, en el capítulo 1, dice, ceñid los lomos, ¿verdad? Primero Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid, ¿qué? Los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo Jesús sea manifestado, ¿verdad? Así es que, como nos está diciendo que pertenecemos a una nueva familia, ¿verdad? Dice, nos va a dar referencias, ¿verdad? Y nos está refiriendo a quién? A Israel, ¿verdad? Dice, porque esto de, por tanto, ceñid nuestros lomos, donde dice, es referencia a Éxodo 12:11, donde dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, ¿verdad? Hablando de qué, hablando de la Pascua, cuando se tenían que alistar, ¿verdad? Para salir de la esclavitud, ¿verdad? Para salir de Egipto. Dios les dijo eso, ¿verdad? Que se prepararan, ¿verdad? Ahora Pedro está recordando igual, ¿verdad? Está haciendo esa referencia. Pero él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Así es que prepárense, acción, ¿verdad? Acción. ¿Verdad? Sean sobrios, dice, esperad por completo. Y luego, ¿verdad? Y luego va a ser una referencia a cuando iban en el desierto, al pueblo que debería de ser santo. Ahí en 1 Pedro 1:15 y 16 dice, sino como aquel que os ha llamado es santo, dice. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? Una vida santa, ¿verdad? Llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Lo mismo que le dijo, ¿verdad?, al pueblo de Israel en Levíticos 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo, ¿verdad? Así que los requisitos son los mismos, hermanos. Los requisitos que Dios requirió de Israel, ¿verdad? Para que pudieran acercarse a Él, son los mismos, ¿verdad? Son los mismos. Pero hay una diferencia, ¿no? Y luego lo vamos a ver. Y la otra referencia que hizo, ¿verdad? Para mostrarle a estos nuevos cristianos de que ahora pertenecen a una familia, la familia de Dios, ¿verdad? En 1:17-21, donde viene haciendo referencia como al nuevo Éxodo y a la Pascua. A 1:17 dice, y si invocaréis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ellos fueron rescatados de Egipto, ¿no? Pero nosotros hemos sido rescatados de la vida vieja, ¿no? De la vida antigua. Y luego sigue diciendo, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Israel fue rescatado con la sangre del cordero, ¿verdad? Con la sangre del corderito. Pero ahora dice, ustedes han sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria,
para que vuestra fe, dice, y esperanza sean en Dios, ¿verdad? Es que, gloria a Dios, es que el nuevo éxodo, ¿verdad? Dice, ustedes pertenecen a esta nueva familia, ¿verdad? Pero ahora ya no se trata de quiénes son ustedes éticamente, ¿verdad? Que dijera étnicamente. O sea que por judíos, sino que ahora porque pertenecen a la familia de Dios, porque han sido rescatados por la preciosa sangre de Cristo. Ya no es porque son judíos y siguen todos, ¿qué? Y siguen israelitas y siguen todos, ¿qué? Todos los ritos, ¿verdad? Sacrificando animales, purificándose, sino que ahora entran a esta nueva familia, ¿verdad? Por el nuevo pacto, que es, ¿qué? Por la preciosa sangre de, ¿qué? De Cristo. ¿Ven lo que está haciendo Pedro, verdad? Lo que está haciendo Pedro. Pertenecen a esta nueva familia, ¿verdad? Y que, ¿cómo es que vienes a ser parte de esta familia? Por la preciosa sangre de ¿quién? De Cristo Jesús. No es porque eres israelita ahora, ¿verdad? Y que sigue la ley, ¿verdad? No, sino que ahora porque has entrado a esta relación con Dios, ¿por qué? Por la preciosa sangre de Cristo, ¿verdad? Y por eso es que ahora estás en ¿qué? En nuestra nueva familia, que ahora eres el pueblo del nuevo pacto, ¿verdad? Ahí sigue diciendo ahora, 1 de Pedro 22 al 25, dice que ahora son el pueblo del nuevo pacto. Dice, habiendo purificado nuestras almas, dice, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, siendo, dice el versículo 23, siendo renacidos, dice, no de simiente corruptible, dice, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Versículo 24 dice, la hierba se seca, ¿por qué? No, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido, ¿qué dice? Anunciada. Así es que dice, este es el nuevo pacto ahora. Por eso es que son familia, ¿qué? De Dios, ¿verdad? Así es que está reforzando todo esto, ¿no? Les está recordando quiénes son. Una vez más porque estaban muriendo, les está viendo mal. Pero les está diciendo, cobren ánimo y recuerden quiénes son ustedes. ¿Quién es su padre, verdad? ¿A qué familia perteneces? Una de las cosas que yo le decía, que le dije a mi hijo cuando se fue para al Navy, le dijo, mi hijo, acuérdate de quién eres. Acuérdate de quién eres. Acuérdate quién eres, ¿verdad? Y quién eres en Cristo, ¿no? ¿Quién eres en Cristo? Y acuérdate que eres un Martínez. ¿Verdad? Y acuérdate que eres un Martínez. Así es que ahí está, mijo. Compórtate como tal, ¿verdad? Compórtate como tal, ¿verdad? Y en esencia Pedro les está diciendo eso, ¿verdad? Esos es quiénes son. Y les estoy recordando quiénes son. Y todos los beneficios que eso conlleva, ¿no? Ah, así es que nos va a seguir diciendo todo eso, ¿verdad? Y ya comienza en el capítulo, y estoy dando un resumen todavía. Así es que comienza en el segundo capítulo, ¿verdad? Y les va a decir que ustedes son un nuevo templo. Pero ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Y luego les va a decir que son un reino de sacerdotes, ¿verdad? Un reino de sacerdotes. Así es que tienen una nueva identidad familiar, que ya lo vimos, ¿verdad? Y les está diciendo, les está dando todas las referencias, ¿verdad? Así es que ahora, como tienen una nueva identidad familiar, les dice, se tienen que comportar así. Así como yo le dije a mi hijo, ¿no? Mi hijo, recuérdate quién eres, ¿verdad? En Cristo, y recuérdate que eres un Martínez. Y yo digo, nosotros no comemos tacos de raja, ¿verdad? Así es que, así como pórtate como tal. Pedro nos está diciendo, porque tienes una nueva identidad familiar, ¿verdad? Así que los dos puntos grandes, una nueva identidad familiar, ¿verdad? Y vas a sufrir. Y ahorita está nada más, nos está diciendo, hablando de la nueva identidad, luego vamos a hablar del sufrimiento, ¿verdad? Y así es que como nuevos identidad que tenemos familiar, ¿verdad? Nos está haciendo exhortaciones también, ¿verdad? Así es que la primera exhortación era a la esperanza, ¿no? Capítulo 1, 13.
Luego la segunda exhortación fue a la santidad, que debemos, cómo debemos vivir, ¿no? Cómo debemos de vivir, ¿verdad? Una vida santa, ¿verdad? Todos los días, porque pertenecemos a Dios, ¿verdad? Ya no practicamos el pecado, ya no practicamos el pecado, sino que todo eso estaba en la vida vieja, antigua. Ahora no, ahora caminamos en pureza, ¿no? Así es que la exhortación a la santidad, ¿no? Capítulo 1, del 14 al 16. Luego nos está exhortando a que temamos a Dios, ¿verdad? Que caminemos en el temor de Dios, del 17, capítulo 1, del 17 al 21. Y luego la cuarta exhortación nos dice que nos amemos los unos a los otros. Capítulo 1, versículos 22 y 25. Y lo que vamos a estudiar hoy es la quinta exhortación que dice, desead la leche espiritual. Que deseamos que la leche espiritual, ¿verdad? Y lo que eso significa. Y lo que eso significa, ¿verdad? Así es que voy a leer capítulo 2, versículo 1 al 4, y la voy a leer de la Biblia de las Américas. Por tanto, dice, desechando toda malicia y todo engaño, toda hipocresía, dice, envidias y toda difamación, dice, desead como niños recién nacidos la leche, dice, pura de la palabra. Para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor, ¿verdad? Así es que nos está exhortando, ¿verdad? Nos está exhortando a desear ¿qué? La palabra de Dios. Eso es lo que estaba hablando en el capítulo anterior, ¿no? A desear la palabra de Dios, ¿verdad? Que viene de la mención de Pedro de la palabra predicada por Dios, ¿verdad? Capítulo 1, 23 al 25, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no lo leemos? ¿No? Capítulo 1, 23 al 25. Que dice, pues habéis nacido de nuevo, ¿verdad? Lo que dijo anterior en el contexto. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, ¿verdad? Y toda su gloria como la flor de la hierba. Ah, se cae la hierba y cae la flor. Mas la palabra, dice, del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que fue predicada. Así es que esta exhortación sale de ahí, ¿verdad? De ahí. Y ven cómo viene fluyendo el pasaje, ¿no? Viene de la mención de la palabra predicada por Dios, ¿verdad? A esta unidad que incluye, así es que nos da la exhortación a que deseemos, ¿verdad? ¿Qué dice? No, bueno, la exhortación es que desechemos, ¿no? Pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidia y toda, ¿qué? Todas las detracciones, ¿verdad? Es, y dice que deseemos como niños, la exhortación es que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual que dice, no adulterada. ¿Por qué? Y ese es el propósito. El propósito es que dice, porque por ella, dice, vas a crecer para salvación, ¿verdad? Y la base de esto es de que si es que habéis que gustado la benignidad del Señor, o sea que Dios es, por la bondad de Dios, es que podemos hacer esto, ¿verdad? Así es que deseemos. ¿Cuál es tu deseo? Te has puesto a pensar en esto, ¿verdad? ¿Cuál es tu deseo en este momento? ¿Cuáles son tus deseos, verdad? Pues tal vez estás pensando, no, pues tal vez deseo de que tenga mejor trabajo, ¿verdad? O mi deseo es de que los problemas entre mi familia se arreglen. Tal vez que pueda, mi deseo es que pueda tener tal vez papeles, ¿no? Papeles. Es una necesidad entre nosotros, ¿verdad? O ¿cuál es tu deseo, verdad? Y lo que nos está exhortando Pedro, ¿verdad? Y lo que nos ha venido diciendo es por tu nueva identidad, ¿verdad? Por tu nueva identidad. Dice que deseemos que la palabra de Dios, ¿verdad? Que deseamos como esos niños, dice, ¿verdad?
como esos niños. Y Pedro utiliza la idea de gustar, ¿verdad? Que probemos, ¿verdad? Como esa señal clave, ¿no? De que una de las cosas centrales en toda la vida cristiana es de gustar, que pruebes que el Señor es ¿qué? Es bueno. Y la razón que te pregunto es porque, ¿cuáles son tus deseos, verdad? Porque tiene que haber un deseo que lleva más prioridad que todos los demás deseos que acabo de mencionar yo en estos momentos. ¿Qué es qué? Tu deseo, tu hambre por la palabra de Dios. Dice Pablo que ese sea tu mayor deseo, ¿verdad? Que tienes en primer lugar. Que eso es lo que desees, ¿verdad? Que eso tiene que estar arriba en tu lista, en la primera, ¿no? En primer lugar. Que gustes, ¿verdad? Que desees y que pruebes, ¿verdad? Que el Señor es bueno. Dice, ven y prueba, ¿verdad? Que el Señor es bueno. Y tal vez es difícil describir, ¿no? Tal vez casi tan difícil como describir el sabor de un platillo, ¿no? En particular, ¿verdad? Yo te puedo describir aquí un platillo, ¿no? Como acabamos de comer, ah, de comer pozole el otro día. Y como lo hace mi mamá, creo que es el mejor pozole de todo el mundo, ¿no? Y el sabor que tiene. He probado otros pozoles, pero nada se compara, ¿no? Y te lo puedo describir. Y te lo puedo describir, ¿verdad? Pero nada se va a comparar hasta que. Y tú me dices, nada, pues qué bueno, ¿no? Pero tú no vas a tener ese mismo pensar que yo, ¿verdad? De que es el mejor pozole en el mundo. ¿Hasta qué? Hasta que tú lo pruebes, ¿no? Hasta que yo te lo puedo escribir todo lo que tú quieras, ¿verdad? Por este medio, ¿verdad? Facebook. Pero realmente tienes que, ¿qué? Tienes que probarlo, ¿verdad? Probarlo con todo su limón, ¿verdad? Su chilito y todo lo que lleva, ¿verdad? Orégano y todo eso, ¿verdad? Ah, tienes que probarlo, ¿verdad? Es difícil describírtelo, sino que tú tienes que, ¿qué? Probarlo, ¿verdad? Tienes que saber de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Y lo que está haciendo aquí Pedro nos está llevando al Salmo 34, al 34:8, donde dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Y lo dice, dichoso el hombre que confía en él, ¿verdad? Así es que nos da el ejemplo del bebé, nos da el ejemplo del bebé, que deseamos como niños recién nacidos, ¿verdad? Esa es la exhortación. La leche espiritual dice, no adulterada. Así es que, como ese bebé recién nacido que ha probado la leche de su madre, dice, y que quiere más y más y más. Y esa es la imagen que nos está pintando, ¿verdad? Y esa es la imagen que predomina en esta pequeña sección. El bebé que ha nacido recientemente y ahora necesita alimentarse, ¿verdad? ¿Por qué? Necesita alimentarse porque necesita crecer. ¿Y necesita qué? Aprender a vivir dentro de la familia, ¿verdad? De la familia. Un niño, ¿verdad? Un niño cuando nace tiene todo lo que necesita para crecer, ¿verdad? Para crecer. Pero ¿qué es lo que necesita? Necesita alimentarse, necesita nutrirse, ¿verdad? Y no de pura comida chatarra. Entonces ustedes saben, ¿no? Y yo sé que las madres, cuando tienen sus niños recién nacidos, quieren hacer todo lo posible por nutrirlos, ¿no? No darle comida que les va a dañar, sino comida, ¿verdad? Que los va a hacer que crezcan fuerte, saludables, para que no se enfermen, ¿no? Porque si no crecen débiles. Así es que eso es lo que nos está diciendo, el cuadro que nos está pintando Pedro, ¿no? Que tú y yo, ahora que pertenecemos a esta nueva familia, ¿verdad? Necesitamos alimentarnos, necesitamos crecer, necesitamos aprender a vivir dentro, ¿qué? De la familia. Un niño recién nacido se le tiene que enseñar, ¿verdad? Se le tiene que enseñar, se le tiene que alimentar para que pueda crecer saludable y fuerte, ¿verdad? No débil, pero también se le tiene que enseñar, porque ellos ya saben, ¿verdad? Cómo ser y lo vi con mis hijos, ¿verdad? Y mi mamá puede decir lo mismo de yo cuando yo estaba creciendo, que somos malcriados, ¿verdad? Los niños son malcriados, los niños son pecadores. Y no les tienes que enseñar eso. ¿Qué es lo que le tienes que enseñar? A comportarse bien. Ya saben cómo comportarse mal. Ya saben cómo pegarle a su hermanita. Ya saben cómo llorar, ¿verdad? Y ya saben cómo ser egoístas, ¿verdad? Que si no les das de comer empiezan a hacer sus berrinches y a llorar. Si no les compras el carrito cuando andan en la tienda, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen?
Les tienes tú que enseñar a comportarse, ¿qué? Bien. Es que es el cuadro que Pedro nos está pintando. Y que nuestro deseo, dice, sea por lo que nos va a edificar, nos va a nutrir, no por lo que nos va a arruinar, no por lo que nos va a llevar a la ruina, ¿verdad? Porque obviamente nosotros tenemos muchos deseos, pero no todos esos deseos son buenos. No todos esos deseos nos van a edificar, nos van a ayudar, nos van a nutrir. No. Y esos deseos necesitamos apartarnos de ellos, ¿verdad? Así es que somos hijos de Dios, nos hemos convertido, ¿no? Nos hemos convertido en cristianos, ¿verdad? Se trata de una nueva vida dentro de nosotros, ¿verdad? Que somos nuevos ahora, que hemos nacido primero, ¿no? Hemos nacido de nuevo, como le llamamos, ¿verdad? Luego necesitamos ser nutridos, ¿verdad? Pero luego necesitamos mantenernos para llegar a qué? A la madurez, a la madurez. ¿Se imaginan que llego al trabajo, verdad? Y llevo mi lonchera, si tú quieres, y a la hora del almuerzo abro mi lonchera y saco mi sándwich, pero, bueno, ni saco mi sándwich, sino que saco mi biberón, ¿verdad? Y me pongo, y me estoy alimentando de mi biberón. ¿Te imaginas qué van a decir todos? ¿Verdad? Y la burla que me van a hacer. Así es que, como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que necesitamos ser sostenidos, necesitamos ser nutridos, ¿verdad? Que ese sea nuestro deseo, que eso sea nuestro deseo. Y que esa última etapa, ¿no? De amarnos los unos a los otros, porque necesitamos crecer, necesitamos madurar, madurar. No nos podemos quedar como niños. No es muy bueno que nos quedemos como niños, que seamos adultos, ¿verdad? Y que actuemos como niños. No es bueno eso. Tampoco, dice Pedro, en nuestro caminar con Cristo. No es bueno que nos quedemos siempre como niños, necesitamos madurar, ¿verdad? Así es que tenemos que desear, dice, ¿verdad? Ese alimento sólido. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer y porque necesitamos, una vez más, aprender cómo llevarnos entre los unos a los otros, ¿verdad? Como nos dijo en el capítulo anterior, amaos los unos a los otros, ¿verdad? Porque esa última etapa está marcada, ¿verdad? Lo que estamos viendo, cómo debe ser para un niño un crecimiento, ¿no? Así que con el descubrimiento de que hay buenas, cuando somos maduros, necesitamos, como niño, que cuando está creciendo, él tiene que saber, ¿verdad? Que hay buenas y malas formas de relacionarse con quienes lo rodean, ¿verdad? Y que tiene que aprender a elegir lo bueno, ¿verdad? Lo bueno. Por eso necesita nutrirse, ¿verdad? De la verdad para que él aprenda de que no todo es bueno, ¿verdad? Y necesita distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? A tener buenas amistades, ¿verdad? Y no las malas amistades que lo van a llevar por caminos malos. Y regresando ahí a 1 de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas, dice, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal, ¿verdad? Y este es el buen camino, ¿no? Porque aquí es donde necesitamos ser nutridos por la palabra, por la verdad, ¿verdad? Porque nos va a llevar a qué? A esto, mediante el Espíritu, ¿verdad? Porque dice, ya hemos sido purificados vuestras almas por la obediencia a la verdad, la palabra de Dios. Mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal. No fingido, dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así es que necesitamos ser nutridos porque esto es lo que dice, necesitas saber la diferencia, ¿verdad? Y necesitas saber cómo comportarte. Jalarle el pelo a tu hermanita no es buen comportamiento, ¿no? Y dice, necesitamos amarnos los unos a los otros. Pero si no te has nutrido de la palabra de verdad, ¿verdad? ¿Cómo vas a comportarte así? ¿Cómo vas a tener amor fraternal, ¿verdad? ¿Cómo vas a conocer el amor fraternal, no fingido, ¿verdad? Y que tenemos que amarnos los unos a los otros.
¿verdad? De corazón puro, dice, ¿verdad? De corazón puro. Y luego que dice en 1 Pedro 2, el versículo 1, tenemos que desechar, ¿verdad? Desechando pues, dice, toda malicia, todo qué, todo engaño, toda hipocresía, envidias y qué, todas detracciones. Si tú y yo no crecemos, ¿no? Cuando no deseamos, una vez más, ¿verdad? Crecer, las cosas buenas que nos van a hacer crecer, vamos a madurar, ¿verdad? No vamos a saber cómo comportarnos, no vamos a saber cómo distinguir entre lo bueno y qué, y lo malo. No podemos conducirnos, ¿verdad? En esta vida. Como ahorita con las elecciones, ¿verdad? ¿Por quién voy a votar? ¿Verdad? Bueno, la palabra, ¿verdad? La palabra nos guía en todas las decisiones que tenemos que tomar, ¿no? En el centro de todas las decisiones que tú y yo tomamos, como hijos de Dios, necesita estar la palabra de Dios, ¿verdad? Y toda la decisión que tomamos va de acuerdo con lo que creemos, que es la palabra de Dios, que es la verdad, ¿verdad? Que es la verdad. Y tú y yo necesitamos saber, ¿verdad?, qué hay en la verdad para poder tomar esas decisiones. Porque si no, una vez más, somos como esos niños que el padre tiene que tomar todas esas decisiones, ¿verdad? Y aquí está, ¿no? Y aquí está el buen camino, ¿verdad? El buen camino dice el amor fraternal, no fingido, ¿verdad? No fingido. Ese amor de corazón puro, ¿verdad? Y luego está el mal camino donde hay malicia en ti, donde hay engaño, donde hay hipocresía, donde hay envidias, ¿verdad? Y hay detracción. Y dice, desecha todo eso. Y así, solo así, ¿verdad? Así es que el buen camino es el camino del amor sincero, puro, no fingido. El mal camino es el de la malicia, ¿verdad? El engaño, hipocresía, envidias y detracciones, malas palabras, ¿verdad? Y y esto es difícil de entender, ¿verdad? Pero por supuesto es difícil de hacer. Lo entendemos fácil, ¿no? Pero es más difícil hacerlo. Dice, y es por eso que necesitamos que la leche espiritual, esa sustancia real, ¿no? Que nos va a ayudar a distinguir entre todo esto. Dice, pero el problema, uno de los problemas es que con demasiada frecuencia que se diluye la palabra, ¿no? Se diluye la palabra. Y es por los predicadores, ¿no? Hay muchos pastores que no quieren ofender, ¿no? Y que no quieren hacer demasiadas demandas de la gente, ¿verdad? Pero como pastor, ¿verdad? Mi trabajo es amar a la congregación. Es querer que la congregación que sea edificada, ¿verdad? Y si le diluyo, y si le diluyo esa leche, eso lo que los va a alimentar, ¿verdad? Van a crecer débil y nunca van a ¿qué? A madurar. Y en sí va a ser mi culpa, ¿no? Y yo no quiero que eso pase, hermanos. Yo quiero que crezcan. Yo quiero que crezcan, ¿verdad? Que maduren, ¿verdad? Y que aprendan cuál es su llamado en sus vidas, ¿verdad? Para que vayan, para que hablen de Cristo Jesús, para que abran iglesias, empiecen iglesias en lados donde no hay, ¿verdad? Para que viva la vida en abundancia, como dijo Jesús, que Él vino a dar. ¿Verdad? Por eso, ¿verdad? Deseen esa leche espiritual, ¿no? Así es que el bebé espiritual deja de crecer adecuadamente, ¿no? Cuando se le diluye, ¿verdad? Como un niño desnutrido puede volverse espiritualmente apático e indefenso, ¿verdad? Una por tal vez el pastor, ¿verdad? Que no les está enseñando bien. Pero por el otro lado, ¿verdad? Es por la persona que no quiera que no esté deseando eso. Cuando hay enseñanza sólida en su iglesia, ¿verdad? Y que todavía no desee, no esté deseando, no esté queriendo, ¿verdad? Tomar o beber, ¿verdad? Y eso es la clave, ¿no? Así es que una relación verdadera, fuerte y vital con el Señor, esa es clave, eso es lo que queremos, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Pedro? Gusta, ¿verdad? Que Él es bueno. Prueba. Tú dices, tú nada más prueba que Él es bueno. Y sigue deseando de ese sabor, ¿verdad? Y rehúsa cualquier, como todo bebé sensato, dice, estar satisfecho con menos. No seas satisfecho con menos, ¿verdad? Ah,
No tomes esa leche, ¿verdad? Que es más agua que nada, ¿verdad? Ah, Así es que Pedro nos está exhortando, hermanos, ¿verdad? Nos está exhortando, ¿verdad? A que sigamos adelante, ¿verdad? A que sigamos adelante. Y dentro de toda esa imagen, ¿no? Ah, de la del bebé, de la del bebé. Pedro coloca otra imagen, ¿no? La del campesino que está sembrando una semilla. Y en el capítulo 1, en los versículos anteriores, ¿no? Pero esta no es de una semilla ordinaria, ¿no? De hecho, cuando se basa y está ahí haciendo referencia a Isaías, ¿verdad? Pedro distingue entre la semilla ordinaria que produce hierba y flores que se marchitan, ¿verdad? Y el tipo de semilla que importa, ¿verdad? La que viene de qué? De la palabra de Dios, dice. Está haciendo una vez más una distinción entre la semilla mala, ¿verdad? Pero, y la buena semilla, la que permanece, ¿verdad? Ah, Así es que Pedro, ¿verdad? Cita en Isaías, donde Dios hace ver a Dios, ¿verdad? Donde dice, habla de Dios, que como que Dios saldría como ese agricultor, ¿no? A sembrar una vez más en su campo. Y su verdadero pueblo, su verdadero Israel, brotaría como una gran cosecha lista para la siega, ¿verdad? Es que Pedro cita Isaías 40, del 6 al 8. Y dice, lo que importa es que la palabra del Señor. Esa es la leche, ¿no? Esa es la leche, ¿verdad? La palabra de Dios que es viva, dice, y permanece para siempre. Versículo 23, ¿verdad? En el capítulo 1. La palabra que por el Evangelio ha sido, que dice, anunciada, ¿verdad? Esa es la leche que tú y yo necesitamos, hermanos, buscar y desear, ¿verdad? Miren lo que dice Isaías 40, 6, 8. Dice, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo, dice. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Dice, ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, dice, marchitase la flor, dice más la palabra de Dios, dice, el Dios nuestro permanece para siempre, siempre. Así es que dice, tú y yo somos temporales, estamos en esta vida por poco tiempo. Todo aquí, ¿verdad? Es temporal. Pero dice la palabra de Dios permanece, hermano. Y espero que con estas palabras, ¿verdad? Una vez más, ajustes tus deseos. ¿Dónde está tu corazón, mi hermano? Desea la palabra, esa palabra que te trae vida, que permanece para siempre. Como dice ahí en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Para siempre. Y ahí en el versículo 25, ahí mismo, en el capítulo 1, mas la palabra del Señor permanece para siempre, dice, y esa es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada, ¿verdad? Que eso deseemos, hermanos. La palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? Que esa es la que nos guía, la que nos trae vida. Ahora, porque ya hemos nacido de nuevo, dice, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Que eso es lo que deseamos. La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Y tal vez al oír ahorita, ¿verdad? Muchos, al oír ahorita la palabra de Dios, ¿verdad? Y suponemos que simplemente significa la Biblia, ¿no? La Biblia, ¿verdad? Pero para Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro estaba escribiendo esto, el Nuevo Testamento todavía no lo conocía porque no existía, ¿verdad? Excepto por algunos fragmentos que circulaban aquí y allá, ¿no? Para él la Biblia significaba las antiguas escrituras, Israel, o sea, el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento para él es lo que él estaba hablando cuando dice la palabra, ¿no? Así es que la importancia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y cuando habla de la palabra que les fue anunciada, ¿verdad? Parece estar refiriéndose al mensaje sobre Jesús, ¿verdad? El Mesías. Acerca de que Dios lo envió para que a través de su muerte sacrificial, ¿verdad? Y su espíritu derramado, personas de todas las naciones iban a poder ser, ¿qué? Rescatadas, ¿verdad? Ah, rescatadas, ¿verdad? Y iban a tener un nuevo
propósito, ¿no? Esas vidas rescatadas, ¿no? Una vida completamente, ¿verdad? Para el servicio de Dios, ¿verdad? Para el servicio de Dios. Así es que la palabra de Dios dice, se les fue anunciada desde el Antiguo Testamento. Es lo que han venido hablando Moisés, los profetas. Apunta a quién? A Jesús. A Jesús. Y que ustedes deseen, hermanos, deseen esa palabra, ¿verdad? Así como cuando estás sediento, ¿no? Que deseas tomar, no, cuando estás bien sediento, ¿verdad? Cuando tienes mucha sed, no estás deseando una coca, ¿verdad? No estás deseando un Monster. Estás deseando agua porque es lo único que va a satisfacer esa sed que tienes, ¿verdad? Y eso está diciendo, ¿verdad? Esta palabra les fue anunciada. Esta palabra es viva y permanece para, ¿qué dice? Para siempre. Cualquier otro deseo que tú tengas, tal vez es un buen deseo. Y son buenos deseos, pero dice, desea primero esto. Desea primero la palabra, ¿verdad? Como ese bebé. Porque la palabra, ¿verdad? La palabra es lo que te va a hacer que nazcas de nuevo, ¿verdad? Una vez más el versículo 23 del capítulo 1 de 1 Pedro. No de simiente corruptible, dice, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y que y permanece, ¿verdad? Y permanece para siempre. Miren lo que dice Isaías 55:10 sobre la palabra. Porque como desciende, Isaías 55:10, y voy a leer del 10 al 13. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y le hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será, dice, mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá cipres, y en lugar de la ortiga, dice, crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será que raída, hablando de la palabra de Dios, dice, que sale de su boca, dice, y no volverá, dice, a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que haga. Y dice, y será prosperada en aquellos para que los que envíe. Y eso dice Pedro, eso es lo que necesitas desear tú, hermano. Eso es lo que necesitas desear. ¿Verdad? Desea esa leche que espiritual, ¿verdad? Desea esa leche espiritual, que es la palabra de Dios, que permanece para siempre una vez más, ¿verdad? Y así es que hemos nacido de nuevo a través de la palabra del Dios viviente, ¿verdad? Capítulo 1:23. Debemos desear la leche espiritual, capítulo 2:2. ¿Verdad? Pero quiero que veamos esto. Quiero que veamos esto, ¿verdad? Porque esto no necesariamente se refiere, ¿verdad?, a estudios bíblicos en hogar, estudios bíblicos personal, o ir a la iglesia, clases de escuela dominical, o asistir a universidades, seminarios cristianos, ¿verdad? Entiéndame bien. Más bien describe la naturaleza espiritual de ese anhelo, ¿verdad? Que está anhelando. Ese es el resultado, ¿no? Cuando nuestro anhelo es que la leche espiritual es que vamos a asistir a todos los estudios bíblicos, ¿verdad? A la iglesia y todo eso, ¿verdad? Pero el inicio que es que desear, querer, ¿verdad? Estar allí, ¿verdad? Eso es lo que se está refiriendo, ¿no? Dice, así como la palabra a través de la cual recibieron un nuevo nacimiento, dice, fue el Dios vivo y permanente, ¿verdad? Así ahora la palabra que deben desear es espiritual, esa leche espiritual pura. Y se refiere a las mismas cosas que nutren la comunidad cristiana, ¿no? En su crecimiento, ¿verdad? Y que necesitamos. Y necesitamos más conocimiento de Dios, oración, instrucción, ¿verdad? El evangelio, obediencia, fiel, ¿verdad? Porque es lo que, si tú y yo, ¿verdad? Queremos vivir, ¿verdad? Como iglesia, ¿verdad? El deseo del alimento espiritual es el deseo, tendría que ser el deseo de cualquier iglesia que quiere conocer al Señor y vivir a la luz de su voluntad, ¿no?
Y esto, ¿verdad? Y este deseo va acompañado de aprender a librarnos, ¿no? De toda malicia y de todo engaño, de toda hipocresía, envidia y qué, y la calumnia de toda clase, ¿no? Porque los problemas que surgen, ¿no? En las iglesias cristianas, ¿verdad? Esta es la lista, ¿no? De todo los problemas que pasan, ¿no? Cuando no deseamos las cosas espirituales, que hay que, hay malicia, hay toda clase de engaño, hay que, hipocresía, ¿verdad? Así es que nos dice que, y si tú quieres, ¿verdad? Vemos en las escrituras, ¿no? Que siempre nos tenemos que despojar, ¿no? Y luego nos tenemos que, ¿qué? Revestir, ¿verdad? Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas como hijos de Dios, ¿no? Y visitémonos y vistámonos las armas de ¿qué? De la luz. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías muy borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos de ¿qué? Del Señor Cristo Jesús. Y no proveáis para los deseos, ¿qué dice? De la carne, ¿verdad? Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos, revestidos. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según ¿qué? Dios en la justicia y santidad de ¿qué? De la verdad. Es que nos tenemos que quitar algo, ¿verdad? Y revestir de otro. Y necesitamos, ¿no? Porque esos malos hábitos que tenemos, necesitamos que quitarlos, pero tenemos que reemplazarlos con hábitos buenos, ¿verdad? Con hábitos buenos. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra, una vez más, implantada la cual puede salvar, ¿qué? Vuestras almas. Así es que esta imagen, ¿verdad? De nuestros malos hábitos que deben eliminarse y los buenos hábitos que deben desarrollarse. Ah, y Pedro nada más nos dice, ¿verdad? Contiene solo la parte de desecharse, ¿verdad? Pero necesitamos cuando quitamos malos hábitos, necesitamos reemplazarlos con buenos, ¿no? Es que los buenos hábitos provienen del deseo de la leche espiritual pura, ¿no? Como bebés, una vez más, recién nacidos. Es decir, cuando una iglesia anhela el alimento espiritual, esa iglesia no se va a ver, no se verá envuelta en amargas disputas, ¿no? Con manifestaciones hipócritas, ¿verdad? Y con comunicaciones engañosas, sino que va a crecer como ese cuerpo saludable, como la iglesia de Cristo, ¿no? Como ese cuerpo que es digno, ¿verdad? De la cabeza, que es ¿quién? Jesús, que es Jesús, ¿no? Y Pedro nos está animando una vez más, ¿verdad? Así es que, si ustedes, está diciendo Pedro, ¿verdad? A los que están escuchando, están leyendo esta carta, aprenden a desear ese alimento espiritual, crecerán en su salvación, dice. Y sabes que a Pedro no le está preocupando, ¿verdad? El crecimiento de la iglesia en cuanto a números. En ese entonces, las iglesias eran pequeñas, ¿no? En casas, se reunían en casas, no como ahora que los vemos en iglesias, ¿no? En esos edificios grandes y bonitos y cómodos. Ellos se reunían en iglesias, ¿verdad? A Pedro no le preocupaba el crecimiento de la iglesia en un sentido numérico, sino que la iglesia, independientemente, ¿verdad? Ah, él quería que fuera alimentada y que ese alimento espiritual en crecimiento, ¿qué? Está hablando de crecimiento espiritual, ¿no? Espiritual. John Stott dijo esto. Dice, confesamos que a veces hemos buscado el crecimiento de la iglesia a expensas de la profundidad de la iglesia. Y dice, y hemos divorciado el evangelismo de la educación ¿qué? Cristiana, ¿verdad? La importancia, hermanos, de que ustedes crezcan, que yo crezca, ¿verdad? Porque esto conduce no al crecimiento de la iglesia, sino a retrasar el crecimiento de la iglesia, ¿no? Cuando no buscamos, no deseamos lo que nos va a hacer crecer, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que todo esto se basa en el hecho de que, pruebes que el Señor es ¿qué? Es bueno, ¿no? Que pruebes esa leche.
El salmista exhortó a sus lectores a gustar, ¿verdad? A gustar y ver que Dios es bueno. Y Pedro usa ese texto en su argumento, ¿no? Afirmando que la base del deseo espiritual es el hecho de que los creyentes ya han encontrado que el alimento espiritual es bueno y ¿qué? Bueno y delicioso, ¿no? Porque el Señor mismo es espiritualmente satisfactorio, ¿no? Y que solo busquemos en Él para satisfacer nuestras necesidades, para satisfacer nuestras necesidades tanto espirituales como físicas. Así es que, regresando, hermanos, ¿cuál es tu deseo en estos momentos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Verdad? Desea esa leche. Métete en la palabra, hermanos. Ora, ¿verdad? Que te dé un amor por su palabra. Y vas a ver, ¿verdad? Empieza a estudiar su palabra. Ve a la iglesia, ¿verdad? Cuando estén enseñando la palabra. Porque necesitas crecer, necesitamos crecer, ¿no? Espiritualmente. Y creo que si crecemos espiritualmente, tenemos una iglesia y si tenemos una iglesia saludable que está creciendo, todo lo demás va a caer en su lugar en cuanto a evangelización, en cuanto a todo lo demás, obras. Pero necesitamos crecer, hermano. Y todo comienza con el deseo de qué? De conocer su palabra mejor, para conocerla a Él mejor, ¿verdad? Y dejemos que transforme nuestras vidas, ¿no? Que transforme nuestras vidas. Tenemos, así como el niño, ¿verdad? Que tiene todo para crecer, nada más necesita nutrición, necesita amor y necesita que le enseñen. Tú y yo tenemos todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Tenemos el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios que mora en nosotros, que nos enseña, que nos lleva a toda, ¿qué? A toda verdad. Pero si no, nuestro deseo está en otras cosas, ¿verdad? No lo estamos dejando, ¿verdad? Que haga lo que tiene que hacer en nosotros. Dejemos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Tome control de nosotros, hermanos. Y que haga lo que tenga que hacer en nosotros, ¿verdad? Que tengamos que hacer y que la palabra nos guíe, ¿verdad? En esos deseos, que nos guíe todas las decisiones que tenemos que tomar. Pero Pedro dice, pertenecen a esta nueva familia. Pertenecen a esta nueva familia, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. Ya no es porque ya no son porque son israelitas, ¿verdad? Que, uh, que hacían sacrificios, que tenían todos esos ritos, ¿verdad? Que tenían todas esas leyes de purificación. No, ahora entraron a esta nueva familia por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y están sufriendo, pero estos quiénes son ustedes. Y ahora, ¿qué dice? Compórtense, ¿verdad? Como tales. Y su deseo máximo, ¿verdad? De ustedes es que sean como esos bebés. Y nos pinta el cuadro una vez más del bebé. Y así es que comencemos a estudiar la palabra de Dios, hermanos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. ¿Verdad? Y van a ver, ¿verdad? Y empiecen a indagar esos tesoros que hay. Van a ver qué tanto le van a encontrar. Y cómo van a crecer espiritualmente. Y cómo van a nutrir sus vidas, ¿verdad? Que no van a andar ya como y que no van a, si es que andas todo tibio, ¿verdad? Vas a andar caliente para el Señor, por el Señor. Porque vas a ver, vas a descubrir los tesoros de la palabra de Dios. Vas a descubrir quién eres tú, ¿verdad? Ah, y que nos va a ayudar una vez más a navegar a través de qué? De todas estas minas que hay, ¿verdad? Aquí en este mundo. Y de que todo lo que pasa, todo lo que pasa a nuestro alrededor, vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que nos va a quitar quienes somos en Cristo. Y que las circunstancias que hay allá afuera no deben de dirigir cómo tú y yo caminamos, cómo nos conducimos, sino que lo que nos dirige es la palabra de Dios. Amén. Pero todo comienza con ese deseo. Es que, hermanos, los exhorto, ¿verdad? Así como Pedro, a que busquéis la palabra de Dios y que nada les quite ese deseo. Que no busquen oro ni plata, ¿verdad? Que ese no sea su fin de ustedes, sino dejen que su deseo sea por la palabra de Dios, ¿verdad? Que los va a hacer, que los va a hacer que crezcan espiritualmente. Ese es mi deseo, hermanos. Esa es mi oración por cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque si todos buscamos eso, van a ver qué tan diferentes
van a ser nuestras iglesias. ¿Qué tan diferente vamos a ser nosotros? Va a haber vidas transformadas, ¿verdad? Familias transformadas. Y van a venir muchos a los pies de Cristo, ¿verdad? Por lo que Dios va a hacer en nosotros. Amén. Así que como iglesia te invito, ¿no? Como a que ese sea tu deseo máximo, tu prioridad en tu vida, sabiendo que perteneces, has nacido de nuevo, que perteneces a una nueva familia y que ahora debes, ¿qué? Ahora debes nutrirte de la palabra para poder, ¿no? Comportarte bien con los demás y crecer en esta nueva familia. Que va a haber sufrimiento, sí va a haber sufrimiento porque viene sufrimiento, ya lo has notado, y que hay sufrimiento, pero no cambia quién eres tú. Eso es lo que les estaba queriendo dejar saber, ¿verdad, Pedro? A estos cristianos que estaban sufriendo, que estaban muriendo, que estaban siendo perseguidos por el imperio romano, por sus vecinos, tal vez por sus propias familias, ¿no? Que ellos habían dejado el judaísmo y ahora seguían al Mesías, Jesús, ¿verdad? Y que tal vez sus familias les habían dado sus espaldas, pero Él les recuerda quiénes son. Amén. Así es que, hermanos, oremos y los esperamos el siguiente domingo, donde vamos a tener servicios en vivo en la iglesia, allá en Yucca Valley. Es que, Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a desear, Padre, a desear con todo nuestro corazón, Padre, tu palabra, las cosas que nos van a hacer crecer, Señor. Las cosas que nos van a hacer acercarnos más a ti, Padre bendito. Las cosas que van a transformar nuestra vida, Señor. Y que todo lo demás va a caer, Padre, en su lugar. Así es que ayúdanos. Te pido por cada uno de mis hermanos que escuchen, Señor. Por cada congregación, por cada pastor, Señor. Que los pastores, Padre, como siervos, que no diluyan, Padre, tu palabra, Señor. Que no diluyan, sino que den alimento sólido, Padre bendito. Que den alimento sólido a las ovejas para que crezcan espiritualmente, Señor. Para que sepan valerse por sí mismas. Para que sepan navegar, Padre, a través de este mundo, Señor, hostil. Padre, que tenemos todo en contra de nosotros, Señor. Es que te damos gracias una vez más por tu palabra y por todo lo que significa y por quienes somos ahora en ti, Señor. Por lo que Cristo Jesús hizo, Padre bendito, de que ahora tenemos gozo, tenemos paz, Señor. Y que Pedro nos exhorta a vivir, Padre, de una manera diferente. No como antes, sino como ahora quienes somos, Señor. Cristo Jesús oramos. Amén. Así que el Señor me los bendiga, hermanos, y espero verlos el domingo, ¿verdad? Y como les digo, el miércoles el pastor Alfredo tiene una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza. El miércoles a las 7 es en inglés, el jueves a las 7 es en español. Es que los invito, ¿verdad? A que por este mismo canal, ¿verdad? Sean alimentados, sean alimentados. Amén. Que el Señor me los bendiga, orando por ustedes, que Dios me los bendiga. Espero verlos pronto. Amén.